Buenos días, profesor. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer acerca de la mezcladora en B que realizamos. Estos son los integrantes. Bueno, primero una breve introducción acerca de la mezcladora en B. Bueno, también es conocida como mezcladora tipo pantalón. Es un equipo que se utiliza para mezclar polvos o granulados de una manera uniforme y su nombre va a provenir de su forma característica, como podemos observar. Hay dos cilindros tubulares unidos en un ángulo que asemejan la letra en B. Y bueno, este tipo de mezcladora se destaca por su capacidad de lograr mezclas homogéneas sin generar fricción ni calor, lo que la hace ideal para productos sensibles. Y bueno, principalmente se utiliza para obtener una mezcla uniforme, o sea, que todo quede bien combinado. También se utiliza para mezclar sólidos con sólidos en cualquier proporción, o sea, para la formulación de sólido-sólido. Bueno, además se usa para formulaciones sólido-líquido en forma de polvo o granulado, donde debe haber pequeñas cantidades de líquido usado. Y bueno, en cuanto a los ámbitos de aplicación, aparte de la industria farmacéutica, va a tener aplicaciones en la industria alimentaria, como la preparación de mezclas como leche en polvo, condimentos, harinas. Y en cuanto a la industria química y cosmética, también va a tener aplicación. Por ejemplo, va a servir para elaborar productos como talcos, detergentes, pigmentos, algunos cosméticos en polvo y eso. Principio de funcionamiento de la mezcladora en B. Se va a basar en el giro constante del recipiente en forma de letra B, como se puede ver en pantalla. Este movimiento hace que los polvos o gránulos, lo que se esté usando, se divida hacia los dos brazos de la máquina y bueno, y luego al hacerlo girar, caigan hacia el centro otra vez por gravedad. Y bueno, este proceso se repite una y otra vez, lo que permite que las partículas se mezclen de una manera uniforme. Y bueno, este tipo de mezclado se va a basar en la mezcla convectiva, porque el movimiento hace circular las partículas por todo el volumen. También se va a basar en la aleatorización, ya que con cada giro las partículas cambian de posición y se combinan de una manera más homogénea. Y bueno, es un proceso suave donde no se van a usar aspas ni agitadores internos, lo que la hace ideal para materiales frágiles y también para materiales sensibles al calor, ya que no va a generar calor. Continuamos ahora a mencionar eso de los parámetros como también las valoraciones necesarias en el momento de realizar el proceso de mezclado, iniciando con los parámetros. Iniciando con uno de los principales parámetros que es la naturaleza, comenzando con la densidad, obteniendo un ejemplo lactosa versus sulfato ferroso, siendo una consecuencia de ello la segregación, por los cuales determinará tanto el tiempo de duración como también la intensidad del proceso de mezclado, sino también uno de ellos el tipo de muestra obtenida o que se va a realizar en el proceso, siendo estos el polvo finos o granulados, los cuales dependiendo de ello se va a obtener consecuencias tanto en polvos finos, un mayor tiempo de duración en el momento de mezclado, como también de intensidad. En cambio, los granulados se va a obtener una mayor facilidad, pero a cambio de ello se va a obtener formas irregulares en los mayores casos. También puedo mencionar una de las principales características de estos parámetros, la higroscopicidad, los cuales dependiendo de ello se va a tener en cuenta algunos factores importantes, ya sea la humedad u otros determinantes, para evitar este aspecto, ya que dependiendo de ello se va a tomar en cuenta el tiempo de duración o también la intensidad para evitar que ocurran cambios en la muestra seleccionada. Continuamos con la cantidad,
en la cual es importante mencionar que en estas mezcladoras B es importante tener en cuenta tanto el 50 y el 60% del uso de la capacidad total o del volumen total, ya que esta determinará si hay una suficiente colusión entre las partículas en el momento de mezclado. Por lo cual, si se utiliza menos del 50%, se puede considerar un mezclado pobre. Pero si se utiliza una cantidad mayor a la mencionada, esta podría influir en la agitación como también en el momento de mezclado y su intensidad, ya que esta sería más lenta, por lo cual ineficaz, debido al flujo de aire de los polvos que es impedido por la gran cantidad en sobrecarga. Con ello mencionamos las valoraciones en determinación del tiempo promedio, en la cual se toma en cuenta la cantidad reducida de la muestra para poder determinar ello. En este caso, el estudio o el ejemplo mostrado utilizó una muestra con el principio activo en los excipientes mediante 10 RPM, siendo necesario en el momento de realizar la cantidad de tiempo determinada mediante una fórmula teniendo en cuenta las revoluciones obtenidas en la gráfica, ya que éstas obtendrán el tiempo de revoluciones necesarias de cada muestra al obtener un RCD del 5%, observándose en el gráfico siguiente que el pico más alto demuestra que no hay una correcta homogeneidad, pero al ya llegar al indicado RCD del 5% igual a este, se va a obtener el necesario para la muestra particular. En cambio, si seguimos con la muestra en el proceso de mezclado, se va a obtener simplemente las muestras aplanadas, por lo cual ya se indica que ya se obtuvo la cantidad o el tiempo necesario en el momento de mezclado, y si continuamos con ello, simplemente menciona o se interpreta que ya no hay una mejoría de esta. Esto se observa en el siguiente cuadro, en la cual obtenemos la curva 1, 2 y 3 en RCD de 5% en su llegada de 90 revoluciones, en 128 revoluciones y 150 revoluciones, los cuales se puede mostrar en la fórmula, ya que, como mencioné con anterioridad, estas son necesarias para determinar el tiempo en minutos. Como se observa en el ejemplo, 128 revoluciones entre los 10 RPM, obteniendo 12,8 minutos del tiempo promedio necesario para en esta muestra particular. En este caso, la determinación de velocidad promedio, a diferencia de la determinación del tiempo promedio, se va a utilizar una gran variabilidad de velocidades, lo cual no se ejemplifica en el tiempo, ya que en el ejemplo mostrado era de 10 RPM, en este caso de 10, 15 o incluso 20 RPM. Esta es la cual se va a determinar de acuerdo a la muestra particular llevada al estudio. En el gráfico se puede observar distintos tipos de curvas, los cuales un aspecto importante que va a determinar la velocidad adecuada. Esta es cuando el RCD cae por debajo del 5% observado en las curvas, lo cual mediante ello se puede interpretar que se logró una mezcla homogénea. Por lo cual, obtenemos el ejemplo en el siguiente cuadro, obteniendo la curva 1, 2 y 3, los cuales llegaron a 5 revoluciones, a 8 revoluciones y a 12 revoluciones. También es importante tener en cuenta que la velocidad y tiempo de sacarse del RCD más bajo se considera la más óptima. Bueno, en esta parte hablaremos sobre las partes, los materiales y sobre el funcionamiento. Bueno, hablaremos primero sobre las partes de la mezcladora en B. En este caso hablaremos sobre la original, que viene a ser que tiene dos cuadros de soporte. La primera tiene una estructura que sostiene el equipo para que brinde una estabilidad. La segunda, que es una parte del armazón que también contribuye a mantener el equilibrio del equipo o también mantenerlo firme. El tercero viene a ser el buque, que es también conocido como un cuerpo en B, que esta viene a ser el recipiente principal en donde se colocan los sólidos y esto lo puede mezclar. La 4 viene a ser entrada. En esta manejan dos entradas, que es para que puedan introducir el producto al buque. 5 también se maneja lo que es la válvula de descarga,
o también considerado la salida, que esta permite vaciar el producto mezclado al finalizar el proceso. 6. Panel de control. Bueno, este es un dispositivo en donde hay botones o también pantallas para que esto pueda controlar el funcionamiento del equipo. Podría controlar el tiempo o también la velocidad. 7. El motor de impulsador de embarcación. Bueno, este también es un motor que impulsa el giro del buque para que esto pueda mezclar los sólidos que están dentro. 8. Piñón de conducción para buque. Bueno, esto transfiere el movimiento del motor al buque para que esto también pueda girar. 9. Motor impulsador de helicóptero. Bueno, este es un motor secundario que también puede mover elementos internos si los hay adentro. Y también 10, el piñón de conducción del helicóptero. Bueno, esta viene a ser un engranaje que puede transmitir el movimiento del helicóptero, pero por parte interna. Y por último, el helicóptero. Bueno, estas son paletas internas que pueden mejorar la mezcla al generar la agitación adicional. En otro lado también hablaremos sobre la parte de las mezcladoras en B, pero de manera casera. En esto solo tenemos 5 partes. Bueno, tenemos el recipiente en B, que esta viene a ser el cuerpo en donde se colocan los materiales para que se puedan mezclar, o también considerado los sólidos. Bueno, su forma en B hace que permita que esto pueda girar y los polvos o las partículas se puedan dividir y se recombinen continuamente, logrando así que pueda haber una mezcla homogénea. Segundo, los ejes de giro son los soportes laterales que permiten que el recipiente en B esté de manera equilibrada y que también gracias a esos ejes se genera el movimiento que facilita la mezcla del contenido que esté introducido adentro. 3. El motor de reductor. Bueno, este es un componente que en sí proporciona la fuerza necesaria para que esto pueda girar el recipiente y también de una manera controlada o controlando así la velocidad. Bueno, el reductor disminuye la velocidad del motor y aumenta también el torque para un giro constante y seguro. También tenemos lo que son entradas y salidas del producto. Son las aberturas a conexiones por donde se introduce la materia prima, primero por los dos lados de la entrada y también la parte baja, que viene a ser la parte media, en donde descarga todo el producto mezclado, o sea, la parte final. Y 5, el sistema de control, RPM y tiempo. Bueno, es el tiempo electrónico o mecánico también que permite ajustar la velocidad de rotación y también el tiempo que durará la mezcla para que esto pueda asegurar un adecuado producto, ¿no? Y que esté homogeneado. Bueno, en este caso hablaremos también sobre los materiales que se llegan a utilizar para la mezcladora en B, pero de manera casera. Bueno, la trampa tipo P fue el recipiente en B, en donde, como ya comenté, es el cuerpo principal. Luego se utilizó el tubo codo, el tubo rosca, la cual el tubo codo con el tubo rosca se unió para que esto pueda estar en la parte del manejo para el giro. La contratuerca para poder ajustar la manera del giro para que pueda ahí estar los pernos y las tuercas y las arandelas para que esto pueda tener un mejor giro en la trampa tiempo P. También se utilizó tapas de PVC, también se utilizó ese spol de manera para que esta pueda ser los ejes de giro, o sea, los soportes de lado derecho, lado izquierdo, para que el recipiente en B pueda girar. El pegamento para cada tubo, mayormente se utilizó el pegamento en la trampa tipo P, para que se le añada un poco más de tubo para que esto pueda no chocar en la parte baja y tenga un poquito más de altura. Y bueno, nada más se utilizó eso y también se utilizó un spray para que pueda quedar de manera uniforme el color. Bueno, aquí también hablaremos sobre el funcionamiento de la mezcladora en B. Bueno, en este caso está formada por un recipiente que viene a ser, como ya mencioné, la trampa tipo B en forma B, ya que esta puede tener un mejor giro. También tiene una estructura de soporte, en este caso el C-spot que sostiene el recipiente, tanto en la parte derecha y en la parte izquierda. Bueno, también tenemos materiales de PVC, ya que el proyecto
de manera casera fue mayormente utilizado de tubos y todo eso. Bueno, hay una pregunta. ¿Cómo se usa? Bueno, la manera en cómo se usa es de manera manual, ya que esto no tiene un motor. Se gira de manera manual con el tubo roscado que está al lado derecho. Bueno, al hacer este giro, el recipiente comienza a rotar lentamente. Dentro de ahí se encuentran los sólidos, los polvos o los materiales, ¿no? Que se le agrega. Bueno, estos pueden moverse de un lado hacia otro por la forma en la que tiene el proyecto, en la forma B. ¿Y qué ocurre al girarlo? Bueno, cada vez que este se gira, los materiales se separan en los brazos, tanto del lado derecho y del lado izquierdo en la que se les agregó el sólido o el polvo. Luego caen nuevamente al centro mezclándose entre sí. Este movimiento se repite una y otra vez para que así pueda lograr una mezcla homogénea con el tiempo, ¿no? Y bueno, puede ser de la manera de uso manualmente, puede ser lenta o también rápida y depende también de la velocidad en que uno se gira y el tiempo en el que se gira. Bueno, para poner a prueba el proyecto que habíamos hecho, bueno, decidimos mezclar dos muestras en la mezcladora en B casera. Bueno, dos mezclas como la harina de maca y también la harina de trigo. Lo cual la que presentaba mayor diferencia era la harina de maca, ya que tenía un color mostaza y hacía que al mezclarse con la harina de trigo puedan adquirir solo un color. Y bueno, hubo dos intentos, en la cual en el primer intento se colocó 3 gramos de harina de maca y también 3 gramos de harina de trigo. Bueno, en este caso, en el primer intento, el giro fue de manera lenta, lo cual se mantuvo por 30 segundos, lo que pudo haber dificultado que las harinas no se mezclaran de manera eficiente, ya que el contenido que estaba dentro no podía desplazarse completamente de un extremo hacia el otro extremo. Pero sin embargo, el movimiento también nos permitió observar cómo es que el progresivo de la manera en que girábamos nos diera como resultado una mezcla con partículas tanto blancas como mostazas, dándonos a entender de que el movimiento de giro de manera lenta hizo que no se mezclaran homogéneamente las dos muestras. Bueno, y también obtuvimos como segundo intento, en la siguiente PPT. Bueno, en este segundo intento de la mezcla también utilizamos 3 gramos de la muestra de harina de maca y también 3 gramos de harina de trigo, así como en el primer intento. Bueno, en esta lo que cambió fue la manera de giro, o mejor dicho, la velocidad de giro, ya que en el primer intento fue de manera lenta y en este segundo intento se dio de manera un poco más rápida, pero también fue por 30 segundos. Bueno, en este caso, al momento de poder girar de manera rápida, al parecer hizo que la muestra que estaba dentro se moviera de un lado hacia el otro lado, ¿no? De cada extremo a cada extremo, y esto se haya juntado en la muestra, tanto la de maca y como la de trigo, para que formen un solo color, ya que al finalizar la mezcla se visualizó que no habían partículas blancas ni tanto del trigo ni como de la maca, ¿no? Como se dio a ver en el primer intento, ya que fue por de manera lenta. Pero bueno, en este caso el segundo intento no se visualizó. Así que pudo darse a conocer de que sí se mezcló homogéneamente. Y eso también cabe recalcar que no solo fue porque se haya mezclado, sino también porque teníamos una muestra de color diferente a la otra y esto nos pudo dar a entender de que sí hubo homogeneidad. Bueno, voy a hablar acerca del RSD. El RSD o desviación estándar relativa va a ser un valor que en este caso nos va a permitir evaluar qué tan homogénea está una mezcla. Este valor se expresa en porcentaje y mientras más bajo sea, mayor homogeneidad va a haber. En este caso, se va a usar en la fabricación de productos farmacéuticos o alimentarios, donde una buena mezcla va a asegurar que cada porción del producto final contenga
la cantidad correcta de principio activo o de ingrediente. En este caso vamos a usar el RSD para comprobar si el principio activo va a estar distribuido uniformemente en toda la mezcla. Por ejemplo, luego de realizar la mezcla, se van a tomar tres muestras de la mezcladora, de la parte superior, de la parte media y de la parte inferior. Se analizó y se obtuvieron los siguientes resultados: que la parte superior posee un 1,01%, la parte media un 1% y la parte inferior un 1,02%. Luego de esos resultados, se pasó a aplicar la fórmula correspondiente, donde el resultado fue de un 0,99%. Se dijo que en un RCD menor al 2% va a ser aceptable para decir que la mezcla está homogénea. Por lo tanto, como en este caso el RCD es de 0,99% y esto es menor al 2%, se considera que la mezcla es homogénea y puede avanzar al siguiente paso del proceso. Una vez que se van a obtener más resultados con el RCD menor a este 2%, se van a empezar a anotar todos los parámetros usados, como por ejemplo el tiempo de la mezcla, la velocidad de la máquina, entre otros. Por lo cual, cuando el resultado va a ser menor al 2%, se va a considerar que esta combinación dada está validada. Por lo cual, a partir de ello se empezarán a usar en los siguientes lotes estos parámetros, porque ahora se sabe que estos van a dar buenos resultados. Bueno, aparte de la mezcladora en V, hay otros tipos de mezcladoras, como por ejemplo la mezcladora de doble cono, la cual va a ser diseñada para mezclar suavemente polvos y gránulos, especialmente aquellos de morfología frágil. También va a ser ideal para ingredientes secos. Genera poco polvo, requiere poco mantenimiento y además va a evitar el daño del producto gracias a su tambor giratorio de paredes lisas. Por otro lado, tenemos la mezcladora octogonal, que va a ser ideal para mezclas secas con bajos porcentajes de ingrediente activo, donde su diseño va a permitir lograr una mezcla uniforme a muy baja velocidad, y va a ser comúnmente usada en el proceso de lubricación para fabricación de tabletas. Con respecto a la mezcladora helicoidal, va a estar equipada con un agitor helicoidal que va a permitir mezclar grandes lotes de manera rápida y eficiente. Va a ser ideal para la industria farmacéutica, especialmente cuando se requiere alta consistencia de polvos y rapidez en la producción. También tenemos la mezcladora Conta, la cual va a minimizar la contaminación y va a facilitar la limpieza, reduciendo el tiempo de inactividad. Estas son compactas y versátiles y son ideales para espacios pequeños y la mezcla de polvos y gránulos. En el proceso de dilución geométrica lo mencionaremos paso a paso. Primero, pues es pesar y preparar. En esta parte, pues pesamos el principio activo y una parte del excipiente de manera igual al peso del principio activo. Nos aseguramos que tanto el principio activo como el excipiente estén en un estado adecuado, ¿no? En polvo fino y seco. Luego, la primera mezcla sería colocar el principio activo en la mezcladora B y luego una primera porción del excipiente de igual peso al principio activo. Mezclamos de manera visual que parezca uniforme, ¿no? Luego en el tercer paso, pues la adición sucesiva, ¿no? Que viene a ser la duplicación. Una vez que la mezcla ya esté homogénea, pues agregamos una cantidad de excipiente que sea aproximadamente igual al volumen el total de la mezcla actual. Luego mezclamos nuevamente y pues este paso se repite. Y como cuarto paso, pues tenemos la incorporación de total del excipiente. Pues aquí continuamos adicionando de manera sucesiva en etapas del mezclado hasta que el excipiente se haya incorporado al volumen final de la mezcla que sea deseada, pues, ¿no? Y nos aseguramos que esta mezcla sea homogénea en todo el lote, realizando una mezcla final prolongada si es necesaria. Ya, en este paso pues vamos a explicar brevemente un ejemplo práctico para la preparación de 100 gramos de una pomada al 1% de principio activo. Entonces hacemos los cálculos iniciales, que vendría a ser el cálculo de cantidad de principio activo y la cantidad del excipiente, ¿no? El principio activo sería 0,1% de 100 gramos. Eso vendría a ser a 0,1 entre 100 por 100 y sería al 0,1 de principio, 0,1 de principio activo. Y la cantidad de excipiente, pues 100 gramos en total,
menos el 0.1 de principio activo, que vendría a ser el 99.9% de excipiente. Ahora aplicamos pues no esto de manera de ilusión geométrica en una mezcladora en B. Lo que hacemos es primero la mezcla del principio activo con el excipiente. Empezamos con precisión el principio activo 0.1 gramo de principio activo y 0.1 de excipiente, pues no lo colocamos en la mezcladora y pues lo hacemos obtener de manera homogénea visualmente y ya obtenemos el 0.2 gramos de premezcla. Paso 2, pues el paso 2 vendría a ser lo que es la duplicación al volumen. Ahora la muestra que tenemos es la cantidad actual de la mezcla es 0.2. Entonces la cantidad de añadir excipientes también sería 0.2 para duplicar el volumen. Entonces agregamos 0.2 de excipiente a la premezcla 1, mezclamos nuevamente y ahora obtendríamos 0.4 gramos de premezcla número 2, principio activo al 25%. En el paso 3, la segunda duplicación. Cantidad actual pues es la mezcla 0.4, cantidad añadida excipiente 0.4. Entonces agregamos nuevamente el excipiente de esa cantidad 0.4 a la premezcla número 2 en la mezcladora. Obtendríamos 0.8 gramos de premezcla número 3, principio activo al 12.5%. En el cuarto paso tenemos la tercera duplicación, que vendría a ser la cantidad actual de 0.8 gramos, la cantidad añadir de excipiente de 0.8 gramos. Entonces agregamos eso a la premezcla número 3 en la mezcladora y pues vamos a obtener 1.6 gramos de premezcla número 4, donde el principio activo es al 6.25%. En el paso 5 seguimos duplicando la cantidad actual, pues no de 1.6, añadimos la misma cantidad de excipiente y luego volvemos a hacer otra vez con la premezcla número 6, que sería añadiendo 3.2 gramos y la misma cantidad de excipiente. Volvemos a hacer la misma duplicación, mismo proceso en las medidas de 6.4 gramos y luego volvemos otra vez a la cantidad ya en la mezcla ya de 12.8 gramos de la misma cantidad de excipiente. Y obtenemos el resultado de 25.6 gramos de premezcla número 8 en total. Entonces en el paso 6 pues ya lo que tenemos es la incorporación final del excipiente restante, pues, ¿no? Ya tenemos la cantidad de excipiente utilizada, que al inicio empezamos con 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 gramos, 3.2 gramos, 6.4 gramos, 12.8 gramos y en total en todo eso nos forma que 25.5 gramos, ¿no? Y el excipiente a añadir, pues, ¿no? Sería 99.9 gramos en total, menos los 25.5 gramos que ya hemos utilizado, pues nos restaría 74.4 gramos. Esto nos vendría a decir que pues no podemos añadir el excipiente restante de 74 gramos en la mezcladora en una o dos grandes adiciones, ¿no? Dependiendo de la mezcladora que nos permita, pues, ¿no? Y pues eso sería básicamente lo que sería el patrón de duplicación exacta, que una vez añadido todo este excipiente se realiza en mezclado final, prolongando el tiempo entre unos 15 a 30 minutos, ¿no? Dependiendo del equipo y la formulación. Ventajas y desventajas de usar este mezclador en B. La ventaja pues sería que obtenemos una alta homogeneidad en la mezcla, también una mezcla suave y sin daños, es de fácil carga y descarga en el manejo del equipo, de bajo mantenimiento también y obtiene una versatilidad y seguridad a la vez. En sus desventajas pues podemos mencionar como que no es apta para todas las mezclas, no es ideal también para los materiales grandes, ¿no? Con diferencias de tamaño y densidad. Requiere un espacio grande, por así decirlo. No es apto para pastas o líquidos viscosos. Y el tiempo de mezcla prolongado en algunos casos. Conclusión. Bueno, a través de la construcción manual de una mezcladora en B con materiales de PVC, aplicamos nuestros conocimientos mecánicos y de diseño sin usar motores y logramos un funcionamiento efectivo. Nos salió en el segundo intento. Y bueno, lo que quiere decir que la velocidad es importante. Además, este proyecto nos permitió comprender su funcionamiento y demostrar que se puede construir un equipo funcional con recursos simples y a escala didáctica. Y bueno, esa fue nuestra exposición. Gracias.